Es un hecho que el Estado es algo muy complejo, algo que como individuos, como seres con una cierta capacidad de raciocinio, de pensamiento, en un origen nos tuvimos que constituir como una comunidad para que pudiéramos sobrevivir en un entorno hostil que se originó a lo largo de la naturaleza y de nuestro evolucionar. Una vez cumplido ese acto de sobrevivir, el hombre se organizó, obtuvo jerarquías, obtuvo una élite, pero a fin de cuentas esto fue para un bien común en un origen. Lamentablemente muchos hombres, políticos, líderes, reyes, emperadores, presidentes, no entendieron el concepto de lo que depende mucho en sus manos. Algunos filósofos contemplan que el Estado, que el ser humano es imperfecto, que es malo por naturaleza y que solamente su objetivo es explotar y someter a aquellos que están bajo su dominio, bajo su merced, contemplándolos como un recurso, un número. Pero en contraposición a aquello, filósofos como Aristóteles, como Hegel, contemplaban que el hombre, su única forma de conseguir la felicidad es la perfección del ser mediante la ética, mediante la instrucción de la disciplina, del alma, del ser. Y esto encaminado a una moral dedicada a un bien común, ya sea para su comunidad esencialmente, pero para Hegel sería el Estado. Unos acusan de esta idea como vil fascismo, vil adoctrinamiento, pero esto tiene un significado más profundo, y esto radica en la forma en la que si el individuo persigue el fin común de su estado, se ve reflejado en la forma y en la calidad de vida y el desarrollo de la libertad y del individuo para sí mismo, para su familia, para sus hermanos, vecinos, hombres, ciudadanos. Este concepto nace desde la forma en la que el individuo, cada uno de nosotros como personas, debemos entender la enorme capacidad que tenemos en nuestras manos de forjar la realidad misma, ya que nosotros no entendemos la realidad, la creamos conforme nuestro actuar, conforme a nuestros conocimientos, conforme a lo que entendemos. Entender que quizás podemos nacer y ver la crueldad del hombre, de su organismo, de su jerarquía y de las decisiones que puedan llegar a tomar los hombres que tienden el poder, que tienen el poder y que ven en el poder un fin. Pero si entendemos que el poder más que un fin debe ser una herramienta, debe ser el medio para conseguir el bien común, la realización del hombre como verdadero fin. Si nosotros entendiéramos que de nosotros depende la forma en la que nuestro gobierno actúa y que lo que nosotros sembramos se nos regresa, ya que si cada ciudadano, cada persona entendiera
que literalmente lo que da es la forma en la que la sociedad va a concebir su realidad. Porque si nosotros ofrecemos odio, individualismo, egolatría, vicios e indiferencia, obtendremos una sociedad que le da igual su gobierno y un gobierno que le da igual a su población. Si como personas de a pie entendiéramos que nuestra forma de actuar modifica, inspira a los demás hombres a que cierta virtud, a nuestra rectitud y templanza puede lograr que cambie primeramente quizás una pequeña comunidad, un grupo de hombres. Y si ese grupo de hombres con principios, con virtud, logran a tener el poder en sus manos y hacen del poder un instrumento para el bien, con los principios de la ética, obtendremos un gobierno enfocado al bien común de la población. Para muchos es difícil, porque puede pensarse que el hombre a fin de cuentas se puede llegar a corromper. Pero hay que entender que que todo hombre es imperfecto, pero puede instruirse. Más que ser simplemente servidores públicos, académicos, debemos que entender que somos humanos. Y eso es lo más importante, porque podemos alterar la realidad. En lugar de solo conformarnos, de abstenernos, de poder ser y hacer de nuestras existencias algo que valga realmente la pena. ¿Qué es lo que habita en nosotros? Que habita esa preciosa necesidad de poder influir de una forma positiva. Obtendremos la verdadera realización. Con esto quiero concluir que más que analizar qué es una entidad política, qué es un Estado, debemos que comprender y entender de una forma en la que la población también lo entienda, de cada país, que de ella misma depende cómo su gobierno regrese a ella lo que siembra. Y solo en contraposición a que existen ideas de que como somos imperfectos, nunca se va a lograr, pero si tienen el argumento de decir que el hombre es malo por naturaleza, ¿cómo puede ser que entonces pueda existir principios e ideas y filosofías dedicadas a la virtud, a la ética, a la moral, a lo bueno, a lo que construye, a lo que forja? Tiempos difíciles se acercan, tiempos difíciles por culpa de hombres débiles que se vieron seducidos a la tentación de su egolatría, a los placeres, a la indiferencia. Pero hombres y personas, mujeres, que nacemos en estos tiempos de dificultad, es el mejor momento para entender que la disciplina, que la voluntad es lo que nos hará salir adelante. Y eso nos conllevará a crear tiempos buenos y fáciles para nuestras generaciones, que a lo largo de la historia
haremos entender y comprender que nunca debemos que perder cuál es la necesidad y cuál es el verdadero simbolismo de todo lo bueno, de lo que construye. Se dice que la historia es cíclica, pero lo que podríamos hacer es dejar un testimonio de que la historia puede ser quizás cíclica, pero por culpa de que olvidamos cuál ha sido lo bueno y lo que ha forjado nuestras sociedades y culturas. Que el progresismo, que la destrucción de las tradiciones y de las buenas costumbres no es el verdadero camino. Quizás no es perfecto, pero dentro de su imperfección trató de perseguir un orden, una estructura, y que si los abandonamos nos hundiremos al vil, al vil oscurantismo, al libertinaje, a una vida sin propósito, que solamente el hombre nace y consume, pero no crea. Quizás estemos lejos del reino de Dios, de su forma perfecta de gobernar, pero si nosotros estamos encaminados a ser un gobierno competente, una población con sabiduría, con lógica, con inteligencia, quizás no logremos la perfección, pero lograremos un gobierno mucho mejor que aquellos que están hundidos en la corrupción y en vicios. Sería todo. Os agradezco la atención y espero que lo presentado se tome como un buen tema de podcast. Muchas gracias.